Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Una noticia que está generando un enorme revuelo en el mundo del entretenimiento turco, Demet Özdemir rompe el silencio con una frase que ha dejado a todos sin palabras. En un evento reciente, la actriz lanzó una declaración directa que muchos interpretaron como un mensaje para su excompañero Can Yaman: "Yo no soy el escalón de nadie. Mi carrera no depende de ningún nombre". Las redes sociales no tardaron en arder. Los seguidores de ambos actores comenzaron a intercambiar mensajes llenos de especulaciones, teorías y comentarios apasionados. Algunos defendieron la independencia de Demet, mientras otros acusaron a la actriz de buscar protagonismo. Sin embargo, los que estuvieron presentes en el evento aseguran que el tono de su voz y la expresión de su rostro no dejaron dudas, era una declaración con destino claro. Todo se originó durante la rueda de prensa de su nuevo proyecto cinematográfico, donde los periodistas, insistentes como siempre, no pudieron evitar mencionar el nombre de Can Yaman. Uno de ellos preguntó directamente: "Demet, ¿volverías a trabajar con Can en el futuro?". Ella respiró profundo, sonrió con elegancia y respondió con firmeza: "Trabajaría con cualquier profesional que respete mi esfuerzo y mi historia. Pero no con quien crea que mi éxito le pertenece". Esa frase cayó como una bomba. Los presentes aseguran que el ambiente se congeló por unos segundos y las cámaras no dejaron de grabar. En cuestión de minutos, los titulares inundaron Internet: "Demet lanza indirecta a Can Yaman, se acabó la cordialidad entre las exestrellas, Demet se cansa de ser comparada". Y es que la relación entre ambos siempre fue objeto de especulación. Desde que compartieron pantalla en su famosa serie, la química entre ellos traspasó los límites de la ficción. Fuentes cercanas aseguran que, durante años, Demet se sintió opacada por la fuerte personalidad de Can. Ella quería que se reconociera su talento, no solo la historia que vivieron, afirmó una persona de su entorno. Además, un colaborador del antiguo set confesó: "Hubo momentos de tensión. Demet quería que la vieran como actriz, no como la compañera de Can". Esa etiqueta le pesó mucho. En los últimos meses, la actriz ha apostado por proyectos más maduros y papeles que demuestran su versatilidad. A diferencia de etapas anteriores, ahora Demet controla cada detalle de su carrera, desde los contratos hasta la selección de marcas con las que colabora. En una reciente entrevista televisiva, dijo con convicción: "Ser mujer en esta industria no es fácil. Pero si no pones tus propios límites, otros decidirán por ti". Mientras tanto, Can Yaman no se quedó callado. Días después del comentario de Demet, publicó en su cuenta oficial un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta velada: "Las personas olvidan que el respeto se demuestra en silencio, no con discursos". Sus seguidores celebraron su elegancia, pero los más atentos notaron el sutil juego de palabras. La prensa turca, siempre al acecho, tituló: "Can responde con elegancia a las palabras de Demet". Sin embargo, lo que parecía una simple respuesta mediática pronto se transformó en una guerra silenciosa de declaraciones y gestos. En los eventos siguientes, ambos evitaron coincidir en alfombras rojas y entregas de premios, lo que no hizo más que aumentar los rumores de una ruptura definitiva en su relación profesional y personal. Durante una entrevista exclusiva con una revista turca, un periodista se atrevió a preguntar directamente a Can sobre la frase de Demet. El actor, con su habitual serenidad, contestó: "No tengo nada que demostrarle a nadie. Cada uno sabe lo que vivió, y lo importante es mirar hacia adelante".
Pero lo que más llamó la atención fue la frialdad con la que pronunció esas palabras, algo que los fanáticos interpretaron como un cierre definitivo a cualquier posibilidad de reconciliación. Pese a todo, algunos medios afirman que la historia entre ellos está lejos de terminar. Una fuente del entorno de la productora donde ambos trabajaron reveló que se estaría gestando un nuevo proyecto que podría reunirlos de nuevo en la pantalla. Sería un golpe mediático, pero también un reto emocional para ambos. Hay heridas que no se curan con el tiempo, comentó la fuente bajo anonimato. En las redes, los seguidores se dividen entre quienes sueñan con verlos juntos otra vez y quienes creen que cada uno debe seguir su propio camino. Demet creció mucho como artista, ya no necesita demostrar nada, escribió una fan. Mientras tanto, otro usuario respondió, Can también cambió, no es el mismo de antes. Quizá la vida los vuelva a cruzar. Días después, Demet publicó una foto en su cuenta de Instagram con una frase que desató miles de comentarios. A veces, el silencio también es una respuesta. La imagen mostraba a la actriz frente al mar, vestida de blanco y mirando hacia el horizonte. Los medios interpretaron ese gesto como un mensaje directo hacia Can, reforzando la narrativa de un amor interrumpido que aún deja huellas. Sin embargo, detrás de las cámaras, algunos colaboradores cercanos aseguran que lo que ambos viven es una mezcla de nostalgia y orgullo. Demet todavía lo respeta, pero no quiere mirar atrás. Y Can, aunque la admira, teme que un reencuentro reviva viejas heridas, confesó un asistente de producción. En una reciente gala benéfica en Estambul, la tensión volvió a hacerse presente. Demet y Can coincidieron por primera vez en meses, y aunque intentaron mantener la distancia, las miradas hablaron por ellos. Los testigos aseguran que durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Ella, con una sonrisa tensa, él, con una mirada contenida. Ninguno pronunció palabra, pero el silencio fue suficiente para que las redes explotaran una vez más. No necesitaban hablar. Todo estaba dicho entre ellos, comentó un periodista presente. Esa misma noche, los hashtags #Demet y #reencuentro inesperado se volvieron tendencia en Turquía, alcanzando miles de publicaciones en cuestión de horas. Al día siguiente, un video filtrado mostró a Can acercándose discretamente a Demet para saludarla. Ella lo miró, respiró profundo y respondió con un leve gesto de cabeza. No hubo abrazo ni palabras, pero el momento bastó para que los fans lo consideraran el inicio de una posible reconciliación. Por ahora, ninguno de los dos ha vuelto a referirse directamente al tema. Pero si algo está claro, es que la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue viva en la memoria de millones de seguidores. Un vínculo que, aunque marcado por el orgullo y la distancia, sigue despertando pasiones cada vez que sus nombres se cruzan en una misma frase. ¿Y tú, qué opinas de esta declaración? ¿Crees que fue una respuesta justa o una provocación innecesaria? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte las próximas noticias del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el siguiente video.